Mira, mira, ahí está. Si uno revisa, ujú, sí, acá está. Está casi al medio de la lista. Si uno encuentra acá, bueno, con flechas voy a ponerlo, ¿ya? Con flechas lo voy a poner, pensaba que no estaba. El primer lugar son preguntas del sector externo. Luego, doctrinas económicas. Tener inflación, también nosotros favoritos en todos los exámenes de San Marcos. Casi, esta estadística es más o menos de 14 años. 14 años de preguntas de admisión. Y está el sistema tributario, la producción nacional, los bienes y servicios, los modelos de mercado de competencia perfecta e imperfecta, el trabajo, la integración económica, y aquí está nuestro tema el día de hoy, miren. Está bien ubicado, ¿eh? Bien ubicado para que todos sepan que no es cualquier tema, es uno de los temas más solicitados del examen de admisión de San Marcos y que todos nuestros postulantes eh, saben, ¿no? Conocen, dado que se les ha explicado. Hoy día toca este salón, a nuestro salón de pre-1, con la explicación detallada de lo que es el presupuesto público. Todos, ¿no? Cuáles son sus antecedentes, la importancia, el proceso de aprobación, de elaboración de un presupuesto. Y todo dentro, a ver, el presupuesto público del país estará estudiado por la microeconomía o la macroeconomía. Macroeconomía. Muy bien, la macro. Muy bien, muchachos. Exacto, esa es la macroeconomía. Sí, como ustedes responden correctamente. Gracias, Sancahuana, Alexander, muy bien por tu respuesta. Igual a Fabricio y la señorita que también ha opinado. ¿Ya? Sí, van a disculpar que tenga un poquito de sonido ahorita porque estoy en un lugar, en otro lugar, no estoy en mi casa. Ha habido un problemita, tengo que salir y estoy en otro lugar, un poquito abierto el espacio. Pero es por esta ocasión nomás, es por una situación extraordinaria. Bien, entonces estaríamos entrando al tema, que sería el presupuesto público. Antes le llamaban presupuesto general de la República. Ahora de frente nomás, presupuesto público, así nomás es su nombre. ¿Ya? Hoy día se le conoce así. Y en esta clase lo que buscamos es mira, saber, comprender la importancia del presupuesto público a nivel nacional, de qué sirve hacer un presupuesto público, ¿no? Cómo se estructura el presupuesto, quiénes se benefician mayormente con este presupuesto, ¿no? Si es equilibrado o no es equilibrado, todos los detalles tenemos que conocer hoy día. El segundo punto es conocer las principales fuentes de ingresos que tiene el Estado. Asimismo, a dónde se destinan esos ingresos, ¿no? ¿Cuáles son los gastos fiscales principales que realiza el Estado peruano? Al parecer, este gobierno parece que va a variar un poquito el asunto, aunque lo veo difícil porque el presupuesto tiene que pasar al Congreso y en el Congreso tiene que ser aprobado. Y ya en el Congreso vemos ahí, ¿no?, la oposición que es fuerte, ¿no?, y va a pedir que se siga con los presupuestos antiguos. Es decir, que se siga gastando en determinados objetivos. A ver, hasta el momento, los presupuestos públicos, a ver, una pregunta así de criterio, ¿ya? Los presupuestos públicos en el Perú, a ver, han dado prioridad, mayor importancia a los gastos en educación nacional o pago de la deuda externa. Deuda externa. Pago de la deuda externa. Deuda externa. Deuda externa. Muy bien la respuesta de nuestros postulantes. Nuestros estudiantes están al día y eso es algo verdadero, es algo objetivo lo que responden, ¿no? Al inicio podemos, ¿no?, calcular y pensar eso, pero cuando uno va a las cifras, encuentran que a la educación pública un porcentaje mínimo, pero cuando vas a ver
los gastos en deuda, en pago de la deuda, hoy son altísimos. Casi el 20% de todo el presupuesto nacional se destina para pagar la deuda externa, perjudicando seriamente los gastos sociales. Gastos sociales significan gastos que van hacia la mayoría de la población que no cuenta con recursos. Por ejemplo, a ver, ¿cuál sería gasto social? ¿Abrir una clínica privada o un colegio nacional? Colegio Nacional. Colegio Nacional. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. A ver, ¿cuál sería el gasto social? Abrir, a ver, un hospital, ¿ya? Un hospital o abrir una sala de cine. A ver, ¿cuál de los dos? Hospital. Hospital. Gracias, gracias por su De respuesta. primera necesidad nomás. Exacto, muy bien, muy bien. A ver, voy a ver quién está opinando. Acá tengo mi detector de voz. Ya. Entonces, sí, como dicen ustedes, es prioridad, ¿no? De todos nosotros que el Estado gaste en el aspecto social, que tiene que ver con cubrir los gastos donde está la mayoría de la población que no cuenta con recursos, ¿no? La cual ha sido empujada a la pobreza, porque nadie quiere ser pobre. La situación de pobreza no es que uno quiera ser pobre, sino que nace en pobreza sin posibilidades de desarrollarse. Y hay un grupo de peruanos que se aprovechan de esa situación porque controlan el poder y se favorecen con una serie de leyes. Por ejemplo, la Constitución del 93 es una muestra clarísima. Si estudiamos esa Constitución, vamos a ver que en el gobierno... A ver, ¿en qué gobierno se hizo la Constitución del 93? De Fujimori. Muy bien, muy bien, muy bien. A ver, ¿fue así una medida democrática donde todos participaron o fue mediante golpe de Estado? Golpe de Estado. Alguien que me diga la fecha exacta del golpe de Estado. 8 de abril. Fue en abril, un poquito menos. 7. Menos, menos, 6. menos. 5. Muy bien, muy bien. El 5 de abril de 1992 amanecimos pues todo el Perú militarizado. Salieron todas las tropas, salieron los tanques, salieron todas las calles. Daba temor andar por ahí porque está a tu costado pues, una persona que no está preparada para tratar con los civiles. El militar no está preparado para tratar con nosotros. El militar está preparado para el combate, para dar muerte al opositor, al que estaba frente a él. Entonces no es posible sacar a militares a la calle, porque en la calle están civiles de todas las características y civiles incontrolables. Para eso está la Policía Nacional, para el control interno. La Policía Nacional sí tiene estrategias y tácticas para someter a civiles indeseables, ¿no? Civiles incontrolables, etcétera, ¿no? Y no va de frente a matarlos, sino primero los persuade y si no dejan de actuar mal, los doblega. Pero en ninguna parte dice que hay que matarlos. En cambio, un militar sí. El militar, en su lógica y en su preparación, está que aquella persona que viene a atacarlo, ¿qué debe hacer el militar? Disuadirlo, convencerlo o aniquilarlo. Aniquilarlo. Alquilar. Esa es la lógica. Y así forman en las escuelas, en los cuarteles, señorita joven, así forman. Es que ellos no van a ir pues a convencer a nadie, ¿no? Ellos están preparados para la guerra. Ellos son personal para el combate, matar o morir. Esa es su lógica, ¿ya? Y así fue el contexto en el cual se redactó la Constitución de 1993. ¿Bien? Listo. Ya ustedes han respondido las preguntas acertadamente. Mire, y el tercer objetivo es que una vez finalizado la ejecución del presupuesto, podamos saber si ya ha gastado o no se ha gastado, cuánto se ha gastado, en qué se ha gastado. O sea, el resultado de la ejecución presupuestal.
Eso lo elabora una institución especializadísima del Ministerio de Economía, que se llama la Contaduría. No te confundas con la Contraloría, que son diferentes. A ver, la Contraloría se encarga de sacar cuentas del presupuesto o se encarga de verificar los gastos del presupuesto. Verificar. Muy bien. Sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Excelente, sí. La Contraloría investiga, averigua, verifica y pide sanción en el caso de que ha habido gastos inadecuados. En cambio, la Contaduría se encarga de sacar las cuentas, cuánto se ha gastado, en qué se ha gastado, ¿no? Si ha habido más gastos, menos ingresos, más ingresos, o sea, saca un balance anual de todo el presupuesto público, ¿ya? Es la diferencia entre la Contraloría y la Contaduría, ¿ya? Para que no te confundas. Esta sería una breve explicación gráfica de todo el proceso presupuestario. Primero que nada, es la fase 1. ¿En qué consiste, profe? Se programa la elaboración del presupuesto. La fase 2, se formula el presupuesto, donde los miembros del Estado peruano, ¿no? Los funcionarios, ellos deciden en qué van a gastar. A ver, ¿le preguntan o no le preguntan a la población en qué debe gastar? Propiamente lo dicen. ¿Ya? Sí, a ver, un poquito más claro, por favor. No escuché bien. ¿Le preguntan o no le preguntan a la población en qué gastar? No. No le preguntan, deciden propio, deciden propio. Exactamente. Por eso les iba a sugerir de que ustedes conversen con sus padres, con sus tíos, con sus abuelos, ¿no? Con sus hermanos mayores, si a alguien le han consultado. Por ahí puede haber, ¿no? Una novedad. Que a alguien le han consultado si es que le han, ¿no?, preguntado en qué debemos gastar más. Y en realidad, pues, particularmente desconozco totalmente. Ninguno de mi familia me ha comentado nunca que le hayan preguntado si él está de acuerdo en gastar más acá, más allá, ¿no? No hay ninguna consulta. Ellos deciden, según la ideología que tengan, según el pensamiento, ellos van a tener sus prioridades. La fase 3 es la fase donde se aprueba el presupuesto. Que es, a ver, ¿quién aprueba el presupuesto? ¿El Poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial? Legislativo. Muy bien. ¿Y quién lo elabora? El Congreso El de la ejecutivo, el República. ejecutivo. El Ejecutivo, muchachos. Y el Congreso lo aprueba, ¿ya? Y es el Ejecutivo, que es el presidente de la República y los ministros, quienes ejecutan, llevan a cabo el presupuesto en la cuarta fase. Y ya finalizando el año, se produce la quinta fase, donde se realiza una evaluación de los resultados de la ejecución del presupuesto público. Así explicado, profe, está bonito, mire, con etapas, qué interesante, profe, qué bonito. Pero una cosa es la teoría y otra cosa es la realidad. En la realidad, estas fases a veces no funcionan tan así programadas, que digamos, ¿no? Sino que hay dificultades, ¿no? A veces no hay gastos adecuados, no hay ingresos. Según denunciaban por acerca del presupuesto de varias regiones, al parecer estas regiones están devolviendo el dinero a al gobierno central. Un segundo, por favor, una emergencia, un segundito, por favor.
Ya, gracias. Entonces, como les decía, estas son las 5 fases que debes acordarte para cualquier examen, cualquier pregunta que te hagan. Ahí está completito. Todo está. Ahora voy a desarrollar uno por uno. Vamos a desarrollar uno por uno y que no quede ninguna duda de este tema. Primero, vamos a ver el concepto. Antes que nada, el presupuesto es un documento legal, es un documento aprobado por una ley nacional, o sea que corresponde a todo el país. Uh-huh. Segundo, en este documento hay una previsión. A ver, ¿qué significa previsión? Realizar en el acto, en el momento mismo, o adelantarse al futuro. Adelantarse al futuro. A ver, ¿y un estudiante debe vivir el presente solamente o debe ser precavido? Precavido para dificultades futuras. Claro, exacto, señoritas, jovencitos. Si uno quiere ingresar, ¿va a esperar el examen de admisión o se prepara con tiempo? Se prepara de tiempo. Con tiempo. Desde ahorita. Se prepara con... Claro, desde ahorita, cuarto año de secundaria es el momento preciso. Yo diría hasta tercer año, ¿eh? Pero cuarto es, para mí particularmente, es la etapa, el momento más adecuado para potenciar mis conocimientos, averiguar, investigar más, ¿no? Conseguir más herramientas para mejorar mis estudios, que son los libros. Justo en estas fechas están las ferias de libros, ¿ah? Me dicen que hace poco ha terminado una aquí en el centro de Lima, pero se están abriendo por distritos. Creo que en el Agustino también había una feria, pero la feria que nunca cierra, la feria que está abierta todo el año, y es la más grande del Perú, y encima la más barata, está cerquita al Agustino, cerquita a Santa Anita, se llama la Feria Popular de Libros. A ver, ¿quién me dice el nombre? Gracias, están opinando por acá, por el chat. Muy bien, gracias Camila, Alexander, Aarón. Sí, muy bien. Estoy leyendo todos sus comentarios que están muy bien elaborados. Sí, es la feria nacional más grande del Perú que se llama Amazonas. Amazonas. Les recomiendo ir a darse un paseíto por ahí, ¿ah? Sí, tienen que darse un paseíto. Uy, qué bravo. Me cuenta que hubo accidentes en una feria por la cantidad de gente que hubo. Hasta dice hubo heridos por asfixia. Sofocación, mejor dicho. Ajá, claro, gracias por tu comentario. Sí, esto es difícil que pase en Amazonas porque Amazonas es un campo ferial permanente. Ahí está todo controlado, hay vigilancia, pero no te recomendaría que vayas solo. No. Sería bueno que vayas así con varios amigos o con un familiar, ¿no? Un familiar ahí, ¿no? Que les acompañe, porque darse un paseíto por ahí sería un par de horitas más o menos, ¿ah? Para indagar de puesto en puesto y encontrar los mejores libros, ¿no? Y tan baratitos. Hay libros de sol, 5 soles. Cuestión de buscar bien los libros ahí. Sí, muy recomendable, ¿ah? Entonces, prever significa eso, adelantarse al futuro, y en este caso, saber qué ingresos puede haber el próximo año y en qué se puede gastar el próximo año. O sea, este año 2021 se está, ahorita, ya el gobierno ya elaboró el presupuesto, que obviamente que no fue Pedro Castillo, ¿no? El que ha elaborado el presupuesto fue Francisco Sagasti. Francisco Sagasti, con la ministra, el ministro de Economía, han elaborado el presupuesto, y esto lo ha recibido tardíamente Pedro Castillo con Pedro Frank, ¿no? Faltando, creo que 10 días para entregarlo al Congreso. ¿Te imaginas?
¿Te imaginas que le hagan esa situación? Entonces, 10 días faltando para que el 30, es que el 30 de agosto deberían entregarlo al Congreso, ¿no? Pero en realidad poco tiempo, no es 10 días, un poquito más. Pero el presupuesto debe evaluarse pues toda una temporada, ¿no? Con calma, para revisar cifras, constatar, ver si va a haber ingresos, no va a haber ingresos, en qué se va a gastar. O sea, poco tiempo lo ha tenido Castillo. Y eso lo han presentado el 30 de agosto al Congreso. Y el Congreso en estos instantes lo viene revisando para aprobarlo. Tiene que aprobarlo, es obligatorio su aprobación. El Congreso hablará, ¿no? Criticará el presupuesto, dirá, oh, esto no me gusta, esto sí, esto no. Pero el Congreso, no, el Congreso es para que se informen qué van a gastar. Y es el Ejecutivo el que tiene el predominio en ese campo, ¿no? Entonces el Congreso tiene que devolverlo el 30 de noviembre para que el presidente lo promulgue. Promulgar significa que lo va a firmar con sus ministros y se va a publicar en el diario. A ver, ¿qué diario es el que publica? El Comercio, Diario El Peruano. el Peruano, el Chino o la República. Marca, Pero El 21. Peruano. Peruano. Perú 21 me dicen. Cuidado. Sí, es el peruano, ¿ah? Perú Peruano. 21, no. Sí, esos periódicos son de todo el consorcio del comercio, ¿no? El grupo del comercio, que tiene casi 8 periódicos, ¿ah? Y todos en la misma editorial. Han salido nuevos periódicos, ¿has visto? Hay 2 nuevos periódicos que han salido a El competir. Sombrero, hay uno, profesor. El Sombrero, ajá, el Sombrero, y el otro se llama el Puca. Y no son periodiquitos así locales, son periódicos de distribución nacional, lo cual le ha molestado mucho al monopolio del Grupo del Comercio, que está en una campaña de desprestigio, ¿no?, del gobierno actual. Bueno, la cuestión es que aparezcan más periódicos para informarnos de diferentes fuentes, ¿no? No solamente vamos a leer lo del comercio nomás, tenemos que leer otra fuente, ¿no? Y así sacar nuestras propias conclusiones. Muy bien, muy bien. Gracias por tus aportes. Muy bien. Estamos leyendo tus intervenciones mediante el chat. Ahora, perdón, esta previsión de gastos e ingresos es para un año. Para un año. Y en este documento, ahí se registra de manera sistemática, ordenada, ¿no?, todos los ingresos que el Estado proyecta para un año y los gastos que planea realizar durante todo ese año. ¿Para qué, profe? ¿Para qué quiere gastar? Según la teoría y según la realidad, es para poder cumplir con las obligaciones. Mire, sí, ese es el objetivo, ¿no?, de este presupuesto. Sin embargo, cuando uno ve la realidad, a ver qué ha pasado con los hospitales nacionales. ¿Han sido bien financiados o han sido abandonados? La mayoría. Sí. A ver, ¿y quién ha demostrado eso? ¿La opinión de alguna persona o la pandemia? Pandemia, la pandemia. ¿Con cuántos fallecidos por abandono, por falta de medicina, falta de cama, falta de oxígeno, falta de personal médico? ¿Más de cuántos fallecidos tenemos en el Perú? 4 millones 200.000 ya. por COVID. Más de 200.000 muertos en el Somos el Perú. país con más muertos por habitante. A nivel latinoamericano, a nivel Mundial. serio o mundial. 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 Somos el quinto país con más muertos de COVID en el mundo. Sí, estamos entre los 5 primeros. El Perú, aunque muchos no sepan o no quieran aceptarlo, el Perú se encuentra en el primer lugar de muertos por habitante. Por habitante. Lo cual es diferente a Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene más de 500.000 de muertos, pero la cantidad de habitantes es
es más grande que en Perú. Entonces, ellos no están en el primer lugar, ni México tampoco. El Perú está en el primer lugar por los 34 millones que somos, 250.000 nos coloca en el primer lugar. Es lamentable. Y ahí está, pues, el presupuesto que han hecho durante décadas para el sector salud. Ahí está la prueba de lo que estamos comentando, ¿no? Cómo es que se destina poco dinero, poquito dinero hacia la salud nacional, hospitales desabastecidos. Cuando empezó la pandemia, a ver, ¿cuántas camas UCI había en el Perú? 300. Imagínate, 300 camitas para 34 millones de habitantes. Es un escándalo mundial, esa sí es noticia mundial, ¿ah? Aquí la mayoría no comenta eso porque está más distraída con esto de guerra, ¿no? Con Magali Medina. Ahora salieron unas novelas muy atractivas, ¿no? Unas novelas turcas. ¿Han visto? Yo Estambul, sí, ¿no? Famagul. Hay una novela que es bastante llamativa. perdóname. Perdóname, ¿ves? Están al día con las novelas, ¿ves? Entonces, ahí está, ¿no? Más se Son- promocionan eso. sí, ¿no? Son distractores muy, muy fuertes, ¿ah? Mire, y aquí está. Esta es la teoría de la clase, mire. Es el principal instrumento de planificación financiera del Estado peruano. Es el documento número 1, el presupuesto. 2, a través de un estudio pormenorizado del presupuesto, ¿no? Una vez aprobado, una vez que el documento se aprueba y llega a nuestras manos y nosotros lo estudiamos, ahí podemos darnos cuenta de quiénes han elaborado su presupuesto. ¿Por qué, profe? Porque ahí se puede observar los intereses y prioridades que tienen aquellos que controlan el Estado. Y obviamente, ya sabes que ellos van a gastar más en educación o en armas. A ver, ¿en qué se gasta más? En armas. Armas. Armas, ¿Sí? supongo. Arma. Exacto. En el aspecto militar hay más gastos que en educación. A ver, ¿en qué se gasta más? En salarios de altos funcionarios peruanos como ministros y congresistas o en la seguridad pública. Sus salarios propios. Los salarios. Sus salarios. ¿Cuánto gana un ministro? 30 millones. 30.000. 3.000. 30.000. Al mes. 30.000 al mes. Al mes. Al mes. Wow. Y algunas veces ya le pagan doble o triple. Son 15 salarios pues, de ministro. 15 salarios al año. 15 salarios. Y no te olvides su CTS. Ahorita el presidente de 5 días, que es Merino, está pidiendo al Congreso que le reconozcan su pensión vitalicia, porque es una ley. Es una ley que dice que toda persona que llega al gobierno, y ahí no dice si es un 5 años, no dice 4 años, ni 3 años, no dice ni un año. Ahí dice solamente que sea presidente del Perú, tiene derecho a recibir una pensión vitalicia, o sea, recibir Pero los estuvo más una semana. 5 días, que no 6 días estado de gobierno, ¿no? Y ahora está reclamando en el Congreso que él le pase su pensión vitalicia. Así tenemos, en nuestro caso, ese tipo de temas. También Vizcarra también está pidiendo, gracias Fabricio, están pidiendo sus pensiones vitalicias. Mire de lo que estamos viendo hoy día, donde tenemos acá pues cantidad de pobreza, miseria, ¿no? Tantos muertos. Y miren, para los que elaboran el presupuesto, hasta hoy día, su prioridad número 1, A1, es pagar la deuda externa. Es decir, cumplir con los países más ricos del mundo. Estados Unidos, Europa, Japón, China, etcétera, ¿no? O sea, esa es la prioridad. Para que veas, ¿no? Qué funcionarios entran al Estado peruano, porque a ellos no les interesa la salud del pueblo, la alimentación de los niños. Tú le dices, oye, hay niños desnutridos.
¿Qué te responden ellos? ¿Y qué voy a hacer? ¿Acaso soy Santa Claus? ¿Acaso soy Dios para hacer algo? No puedo hacer nada. ¿Cuántos han muerto? 200. Uy, qué pena. Nada más. O sea, hay una insensibilidad con respecto a la situación de la niñez peruana, que está desnutrida, que está abandonada, etcétera, etcétera. Ni siquiera tienen internet. Casi el 30% de escolares de colegios nacionales no tienen internet, no tienen equipos. O sea que este año escolar para ellos está perdido. Sin embargo, la mayoría va a aprobar el año, porque está prohibido desaprobar escolares este año y el año pasado también. Entonces, ese es el asunto, ¿eh? El abandono del sistema educativo. ¿Ya? Pero sí, ellos se desviven por pagar. ¿Cuándo es el pago de la deuda externa? El día viernes, ya, deposita el jueves. Banco de la Nación, deposita el jueves la deuda, el pago. Si puede, una semana antes. Y quedar bien con organismos acreedores como el Banco Mundial, el Fondo Por Monetario. dependencia. Exacto, ese es el tema de fondo. Nuestro compañero ha puesto el dedo sobre la llaga, porque el tema de fondo es lo que Mariátegui también denunciaba, ¿no? Que es la semicolonialidad, que en palabras sencillas significa la dependencia de nuestro país a países muy poderosos como Estados Unidos, ¿ya? Otra prioridad de ellos también es los sueldos más altos de Sudamérica que se pagan a los funcionarios públicos de alto rango. A ver, en Suiza, en Suecia, en Noruega, a los ministros le pagan altos sueldos o sueldos normales. Solo normales como cualquier otro. Viven así en lujosos edificios o casas normales. Casas normales. Le ponen limosinas o se van en el bus público. Bus público. Les invito a... No, no estoy exagerando, señorita. Ahí está casi igualitario. Sí, en Suecia y en Suiza, los presidentes, los ministros son como, acá en Perú puedes hablar de un trabajador, de un empleado público. Así son. Van a pie hasta el paradero, toman su bus, llegan al ministerio, llegan al Palacio de Gobierno, cumplen su horario y se retiran ya. Y así son, no es como acá que llegar a ser ministro es como sacarse la lotería, ¿no? Viajes para acá, lujos, comidas. Bueno, y lo que es más bravo es el control de la población, ¿no? Tienen ellos un poder casi ilimitado sobre la población, sobre la gente. Entonces, esa es su prioridad, pagar sueldos altísimos. ¿Sí? A ver, ¿cuál es la última cuál es la heredera de la congresista Chihuán en estos días? Una congresista de Perú Libre, creo, no, de Arequipa, Sí, ¿qué ha dicho ella? Que que no le alcanza el sueldo. ¿De cuánto hablamos? ¿De cuánta plata estamos hablando? 15.600 soles al mes. Imagínate, ¿qué dirá pues el que gana sueldo mínimo, que es 930 soles mensual? Cuando escucha hablar a una persona que dice que esa plata no le alcanza. Ahora ha salido la nueva frase, que cuando la gente no tiene plata dice, estoy agüero. Agüero se llama la congresista que ha señalado eso, pues es un escándalo nacional, ¿no? Y lo que es más curioso es que es del partido de gobierno, que había prometido en campaña que iba a disminuir los salarios. Esa es la promesa electoral que es difícil que cumplan por por todas las bollerías que quieren. Pues, cuando ellos ingresan ahí quieren carro nuevo, todo nuevo quieren, ropa nueva, equipos los más caros de todos, ¿ah? Ellos no se contentan con un celular normal, piden un celular especial y encima anti-espionaje. Hay equipos así, súper modernos, que tienen la inteligencia rusa, israelí o china. Venden esos equipos, son carísimos. En cambio, nuestros equipos que tenemos normalmente, estos celulares toditos lo espían. Lo espían, entran, revisan todo lo que tienes ahí. Dicen, este solamente tiene cosas tranquilas, no pasa nada. Pero si encuentran otras cosas, ahí sí empiezan a hacer problemas, que hacen seguimiento
hasta dicen que pueden grabar, ¿no? Eso es, habría que averiguar un poco eso. Sí, es María Agüero, la congresista que sigue los pasos de Leila Chihuán. Leila Chihuán, eso no hay que olvidarse porque es un es el timbre, es el timbre. Ay. Sí, armamentos. Ellos están preocupados en equipar a la Marina de Guerra, al ejército peruano y a la aviación, comprando sobre todo fusiles, porque los fusiles se desfasan rápidamente, ¿no? Las balas duran un año, creo, y no se usan, ya se caducan. Entonces quieren comprar eso, aviones, helicópteros, ¿no? Sí, están en ese afán. Mire el orden de prioridades, ¿ah? Construir edificios, carreteras, puertos, ¿no? Pero no para la población, porque tú te vas a los pueblos más alejados, están, a ver, los pueblos más alejados del Perú, ¿están con supercarreteras o están a trocha? Solo hay carreteras para los mercados. Claro, las carreteras se colocan donde principalmente hay recursos para explotar. Por ejemplo, si hay una zona maderera, hay carreteras. Si hay una zona de minerales, oro, plata, carreteras, ferrocarril. Si hay una zona donde va a salir por ejemplo, el litio, ya un puerto, hay que construir un puerto ahí para que salga por ese lado. O sea, no es prioridad construir carreteras donde hay población y necesitan esas carreteras ellos. No es prioridad colocar iluminación en esos lugares que sean oscuros. Muchos pueblos, hasta hoy día, siguen en la oscuridad, allá en la sierra profunda. Ya ves, acá hay un dato muy interesante. Me dicen que la carretera central fue creada por la mina de Cerro de Pasco. Ellos fueron los que crearon, ni siquiera el Estado, miren. Otro dato que me da otra compañera, me dice, la mayoría de pueblos alejados no hay carretera, tenemos que entrar con trocha, caminando a veces. Y encima la iluminación es básica, sin veredas, ¿no? Imagínate cuando llueve, ¿cómo será? Barro. Este zapatito que utilizamos en Lima no sirve. Pisas el barro, sale la mitad del zapato, la suela se queda en el barro. A mí me ha pasado eso. Yo no te estoy contando porque lo he leído. Yo he crecido en la sierra y he crecido en lugares así donde era tierra. Sobre todo, mira, en julio y agosto hay una especie de sequía en la sierra. Y toda esa tierra se vuelve polvo, se vuelve así viento que lleva el polvo en todos lados y todos nos contaminamos. Parece bonito, ¿no? Que el polvo se levante. ¡Ah, eso se levanta el polvo! ¡Yeah! Pero todo ese polvo se mete a los pulmones. Y ahí empiezan los problemas de salud, que es contaminación, ¿no? Más en la zona de Pascua. En la zona de Pascua, uy, ahí es bravo, ya. Ahí es nivel muertos. Hace poquito ha fallecido la niña Esmeralda, que según estudios, análisis en la sangre, ella tenía cargado de minerales 3 veces más de lo normal. 3 veces más, con lo cual iba destruyendo poco a poco todo su sistema biológico, ¿no? Ha fallecido hace ya casi una semana, una niña de ¿cuánto? 10 años aproximadamente, ¿eh? Sí, sí. Y así hay como 30 niños que están contaminados y el Estado no hace nada por ellos. Fíjese. Pero donde hay minerales, donde está la empresa Shogun, la empresa Chinalco, Sauder, Yanacocha, ahí sí, una supercarretera, unos puertos, buenos puentes, unos túneles para que pasen los trailers llevando esos minerales. Ya, también hay otro comentario acá que me dice, y no solo fuera de Lima, profe. Dice, dentro de Lima también, profe, en la parte de San Juan Lurigancho hay cerros, arriba no hay nada, profe, no hay pistas, no hay iluminación, ni hay agua, están abandonados acá en Lima, en San Juan Lurigancho. Mira, ese tema de aparte de lo que comenta Tatiana, Camila, Fabricio, Aarón, aparte de eso, mira,
Este sistema de Sedapal que ha colapsado, según comentan los especialistas, Sedapal no quiere invertir en la zona porque esas cañerías ya están obsoletas, viejas de hace 20, 30 años, ya no sirven ya. Por eso cada rato revientan. Lo que debe hacer Sedapal, según los especialistas, es cambiar todito eso y poner nuevas instalaciones. Porque la población de San Juan de Lurigancho es la zona más poblada del Perú, ¿sabes, no? ¿Cuántos habitantes hay en San Juan de Lurigancho? A ver. Más de 1 millón. Más de 1 millón. San Juan de Lurigancho ya no solamente debería ser un distrito, ya debería ser una... Una provincia. Provincia constitucional. Claro, exacto, debería ser una provincia con obligatoriedad de ciertos derechos, instalaciones, qué sé yo, ¿no? Sí, porque la cantidad de gente es abundante y todos, o la mayoría, se está yendo a los cerros, ¿no? Ya debería haber carreteras. Creo que por acá, por el cono norte, olvídate por el cono norte, creo que hay una carretera por los cerros, ¿no? Para llegar rápido a San Juan de Lurigancho. Y esto es una problemática que ustedes están destapando, ustedes están analizando, ¿no? Por su propia cuenta, ¿sí? Sí, los montos en estos rubros que hemos analizado son superiores, son muy superiores a los que se dan en salud. A ver, tú le dices a los que elaboran el presupuesto, oye, pues dupliquen el presupuesto de salud. ¿Qué te dicen? No hay plata. Oye, aumenten en educación, paguen la deuda a los profesores. A los profesores les deben miles y miles de soles. No hay plata. Oye, pues, financien la ciencia y cultura del Perú. No hay dinero, no alcanza. Y siempre estamos ciencia, cultura abandonada, salud abandonada, educación hasta las últimas, ¿no? Entonces, ahí se ve. En el presupuesto público se ve todos estos detalles que estamos conociendo. Ahora, el antecedente se traslada hasta 1845, cuando se produce el boom del guano. ¿Qué significa el boom del guano? Propiedad falaz. Sí, la prosperidad falaz. ¿Qué pasó con los ingresos del Estado peruano? Se dispararon. Exacto. Gran venta en guano. Sí, como nunca en la historia del Congreso, perdón, en la historia del país, que tiene casi 20 años, a la época de Ramón Castilla, jamás se había visto tanta plata llegando al Estado. Y esa plata empezó a gastarse. A ver, ¿se gastó adecuadamente o se despilfarró todo? Se despilfarró, subieron sus Se sueldos. despilfarró todo el dinero. Se lo robaron, lo gastaron sin criterio. Ahí está, pues, A la administración. uf, En cosas innecesarias. por ejemplo, Bueno, Ferrocarriles. ¿en vista de quién? Ferrocarriles. ¿En vista de quién? Ferrocarriles. ¿En vista de quién? como dicen ustedes, ferrocarril, El aumento de sus sueldos también. los salarios, contrato de personal que son sus amigos, o le dieron trabajo a mucha gente que no era necesaria, que eran sus amigos, su familia. Pagar una deuda en realidad era de 6 millones, pero pagaron 19 millones. 13 millones fueron saqueados de esta plata del guano. Y así, iluminaron Lima con la iluminación más cara del mundo. El cercado de Lima nomás, esa placita de la Plaza Mayor y unas callecitas, le colocaron una tubería de gas, que en esa época era pues de los millonarios de Europa y Estados Unidos. Acá lo hicieron. Querían O sea, parecer un país prometedor. exactamente, sí. Entonces, como llegó tanta plata, y para no ser acusado, quizás Ramón Castilla elaboró un presupuesto, el cual no fue aprobado por el Congreso. Sin embargo, Ramón lo ejecutó. Ramón lo ejecuta, ¿sí? Luego de Ramón Castilla llega el famoso Remigio Morales Bermúdez. Él establece que debe haber presupuestos anualmente y no a voluntad de la gente, sino debe ser anual su elaboración. En la década del 90, ¿no?, en la Constitución de Fujimori ya plantean la elaboración y aprobación presupuestal, ya catalogado en el título 3 del régimen económico,
capítulo 4 del régimen tributario y presupuestal. Y en esa misma Constitución aparece un artículo que desnuda el carácter dependiente del Estado peruano, en la cual dice así: si en el presupuesto general de la República no se aprobase el pago de la deuda externa, entonces, pregunta para ustedes, ¿el presupuesto público se aprueba o no se aprueba? No se aprueba. No se No puede. se aprueba. No se aprueba. Listo, muy bien, sí. Repito la pregunta para los que quizás no han escuchado. Dice el artículo dice así, ¿ah? Si el presupuesto público que se está elaborando no figura un rubro de pago de la deuda externa, ¿qué dice la Constitución? ¿Se aprueba o no se aprueba el presupuesto? No se aprueba por la apariencia. No se puede aprobar. Muy bien, correcto. No se aprueba el presupuesto hasta que coloquen ahí. Se va a pagar tanto a tales acreedores, sobre todo extranjeros, sobre todo Estados Unidos, a los cuales le debemos más. Ahí se debe más, ¿no? Hoy día también en Japón. Japón también ya metió su plata en el Perú y también debemos bastante a Japón, a Europa. Uf, estamos endeudados hasta el cuello. Con este Sagasti, con este Martín Vizcarra, estos presidentes nos han endeudado, han triplicado la deuda. La deuda era más o menos entre 70 a 80 mil millones de dólares. Hoy día, según algunos especialistas de este campo, según ellos, están afirmando de que estaría bordeando los 250 mil millones de dólares. Obviamente, que si comparamos con Estados Unidos, esto es una insignificancia, porque Estados Unidos tiene una deuda en trillones, así, o billones, perdón, billones, ¿no? Sí, es grande, es enorme la deuda de Estados Unidos, ¿no? Aquí están las etapas que ya hemos comentado ya. Y ahí está, esta es la programación. Todo empieza en mayo, según el cronograma del presupuesto, ¿ah? Ahí todos empiezan a proponer sus gastos y ingresos, ¿no? Encabezado por el Ministerio de Economía y Finanzas. Él elabora el anteproyecto. Y luego, primer paso, objetivos, prioridades. Segundo paso, cuáles son las metas, ¿ah? Hacia dónde queremos llegar financieramente. Tercer paso, la demanda global. ¿Dónde se va a gastar más? ¿En qué parte se gasta más? A ver. ¿Sí? Y ahí sale pues la deuda externa, sale el armamento, los funcionarios, así sale de frente, ¿ah? ¿Sí? Y si tú dices educación, te miran mal. No, salud, gasten más en salud, compren más y metan plata. Estás loco, ¿qué tienes si ni alcanza? ¿Cómo vas a gastar en salud? Que te vaya a una clínica, te vaya a la posta. Y se molestan. Cuando tú le dices, gasten más en esto, se molestan. No, estás loco. Y apoyan a los privados. Si tú le pones hospital de lujo, ya no van a ir a la clínica quiebra. Valora el negocio. Cuarto paso, calcular esos ingresos y esos gastos que va a haber ya en este presupuesto. ¿Quién elabora esto? La Dirección General de Presupuesto Público es el encargado de elaborar el anteproyecto de ley de presupuesto. Luego, el Ministerio de Economía, bajo su dirección general, se presenta al Consejo de Ministros, el cual revisa el presupuesto y lo aprueba. Inmediatamente aprobado por el Consejo de Ministros, lo remiten al Congreso de la República. Esta es la formulación, mira. La estructura programática, objetivos institucionales del Estado, asignación de recursos a cada dependencia del Estado. Asignación, sí. Luego, los gastos que se va a dar del Estado, los gobiernos locales, regionales y sus empresas, ¿en qué van a gastar? ¿Ah? ¿En qué ingresos van a tener? Todo esto se informa acá en esta formulación. Y también programan y formulan sus presupuestos, todos ellos. Se
El anteproyecto de ley anual, ¿ya?, es aprobada por el Consejo de Ministros. El presidente de la República remite el proyecto de ley al presupuesto al Poder Legislativo. Plazo, 30 de agosto. Esta es la máxima fecha. No puede pasarse de esto, porque si no ya se hace ilegal todo este proceso. El Congreso discute. La Comisión de Presupuesto, donde no hay muchos economistas, son congresistas que se reparten las comisiones como a ellos les conviene. Mira, ellos van a empezar a analizar el presupuesto, imagínate. Imagínate, ¿ya? ¿Ya? Y el Congreso, en más o menos agosto, septiembre, octubre, en 3 meses el Congreso tiene que aprobar la ley de presupuesto público. Por eso debe devolverlo el 30 de noviembre. Una vez que lo devuelve el 30 de noviembre, el gobierno lo publica en el Diario El Peruano. Ahí lo publica en el Diario El Peruano, ¿sí? Y, previamente, cada ministro sustenta su pliego en el Congreso. Sí, todos sustentan, ¿ah? El presidente de la Corte Suprema, el fiscal de la Nación, el presidente jurado nacional de elección, toditos se explican en qué van a gastar, ¿no? Tanta plata necesitan ellos, toditos. Hasta el 30 de noviembre tienen que ir a sustentar todo eso. Luego, el 30 de noviembre, el Congreso lo manda al presidente y el presidente agarra y lo firma. Cuando lo firma, se llama promulgarlo, que está a punto ya de ser oficializado y legalizado. Profe, ¿cuál es ese punto? Tiene que publicarse en el Diario Peruano. Máximo, el 31 de diciembre. ¿Y qué dice la ley? A ver, ¿qué dice la ley de una norma? La norma entra en vigencia un día antes de la publicación, el mismo día de la publicación en el diario o al día siguiente de la publicación en el Diario Oficial del Peruano. Al día Al día siguiente. Al día siguiente. Muy bien. O sea, el 1 de enero del Primero. siguiente año entra en vigencia. ¿Ya? No te olvides ese dato, que es muy, muy importante para nuestra formación. Y en este periódico, a ver, ¿alguien compra el Diario Peruano acá en el salón? ¿A un papá, mamá? ¿Alguien? ¿Alguien sabe dónde venden esto? Esto ya no aparece ni en los kioscos ya, porque hay que suscribirse. Claro, este periódico llega a todas las entidades públicas, sí, es cierto. Pero es difícil acceder a él porque tú vas al kiosco, no lo encuentras. Y si quieres recibir tienes que pagar una suscripción de 30 o 40 soles para que te llegue el periódico digital o físico. Se empieza a ejecutar, inmediatamente el Ministerio de Economía empieza a soltar la plata, empieza a mandar plata a diferentes gobiernos, ministerios. Sí, se empieza a enviar la plata a través del Banco de la Nación. En el Banco de la Nación se depositan el dinero para el Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, los funcionarios empiezan a destinar el dinero a los gastos respectivos. ¿Ya? Sí. Ahora, la evaluación lo hace la Dirección General del Presupuesto Público. Y quien vigila es la Contraloría General de la República. La que hoy día se ha puesto bastante interesante su función porque ahora está controlando a los funcionarios del Estado, igual que la Defensoría del Pueblo. Estas dos entidades, durante los 30 años anteriores, no han dicho ni pío, ¿no? Nunca han hablado nada de nada. Ahora en este gobierno se ha puesto a fiscalizar a los ministros, a los viceministros, a los funcionarios públicos, lo cual en realidad pues debería ser de su función verdadera, pero nunca lo han hecho. Ahora sí lo están haciendo, están detrás de todos los funcionarios de Pedro Castillo. ¿Ya? Entonces el Congreso también fiscaliza la ejecución presupuestaria. Y ahí está un resumen de todo cómo se elabora y promulga y ejecuta el presupuesto. Ya, muy bien. Ahí vamos, miren. Este es un video del tiempo, ¿cómo está el tiempo? Tenemos 5 minutos sobrado. Ya, ahí les comparto un videito para que se distraigan un poquito. Estas horas algunos ya se cansan. Con un video nos distraemos un poco. A ver.
¿Qué dicen? Comparto pantalla. Ahí va. A ver, esta es la propaganda. Ya, faltará anuncios. En un video anterior hablamos sobre el Estado y su papel principal en nuestra sociedad. Sin embargo, para funcionar de manera eficaz, es necesario establecer un presupuesto. Según el Ministerio de Economía y Finanzas, el presupuesto es un instrumento de gestión estatal que sirve para establecer los límites de gasto dentro de un año fiscal. Esto depende de los fondos públicos, que es todo lo que el Estado genera u obtiene de los tributos y la prestación de servicios, así como la producción de bienes. El presupuesto cambia cada año fiscal de acuerdo a las necesidades y prioridades del país. En realidad, ha subido desde el 2007 de 62.742 millones de soles a 168.074 millones de soles en el 2019. Es decir, casi se ha triplicado en los últimos 12 años. Con este presupuesto hay, en teoría, 5.421 soles por cada peruano. Una enorme diferencia si nos comparamos con Chile, que cuenta con 13.599 soles por habitante. Pero, ¿en qué se gasta todo este dinero? Una de las formas de catalogarlo es ver el sector al que se destina. El Perú, por ejemplo, gasta el 18,2% de su presupuesto en educación. Luego, el 13,3% en planeamiento, gestión y reserva de contingencia. En tercer lugar, gastamos el 10,8% en el sector salud y también el 9,9% en transporte. El presupuesto también se puede catalogar según su categoría genérica. Por ejemplo, cuánto destinamos a la prestación y producción de bienes y servicios o cuánto el Estado le paga al personal que contrata, sin importar a qué sector se dedican. Esto puede incluir desde jueces y fiscales hasta personal de salud y profesores. De hecho, nuestro presupuesto tiene algo en común con varios países de la región. Uno de los mayores gastos corresponde al pago por personal y obligaciones sociales. Perú desembolsa el 28,6% de su presupuesto en esta categoría. Comparándonos con Chile, Colombia y Ecuador, somos los que más gastamos en este ámbito. Siendo un punto tan importante en nuestro gasto, analicemos la cantidad de personas que trabajan para el Estado. Según las últimas cifras de Servir, 9 de cada 100 personas ocupadas trabajan para el Estado. Entre el 2004 y el 2014, la cantidad de servidores públicos ha aumentado de 1.026.000 a 1.405.000. Esto nos deja con un promedio de 5 servidores públicos por cada 100 peruanos. De acuerdo a los cálculos de la misma entidad, el costo de la planilla de servidores públicos aumenta en por lo menos 1.000 millones de soles cada año desde el 2009. Si nos comparamos con otros países, hay una clara diferencia en planilla. Por ejemplo, Chile tiene un servidor público por cada 100 habitantes y Colombia 3, al igual que Ecuador. Es importante recalcar que no solo se trata de personal que trabaja directamente para un poder del Estado o un organismo autónomo, sino también las carreras especiales como lo sería un profesor o el personal de salud. De hecho, el 50% de las personas contratadas pertenecen a esta categoría. Pero, ¿tener un Estado con más personal significa que estamos mejor? Uno de los indicadores más importantes para conocer la calidad de nuestro sector público es el Índice de Desarrollo de Servicio Civil publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo. Este toma en cuenta criterios como, por ejemplo, la meritocracia o la eficiencia. Los 16 países evaluados en América Latina tienen un promedio de 40 puntos. Perú solía estar muy lejos de este promedio con 14 puntos en el 2004. Logró subir a 29 en el 2011 y finalmente en el 2015 logró pasar el promedio con 41 puntos, empatando con México y Ecuador, colocándose en el 8º puesto. La mejora, según el BID, se debe en parte a la reforma legal que inició en el 2008 y que incluye en el 2013 la creación de la Ley de Servicio Civil. A pesar de haber logrado pasar la línea de promedio, aún estamos lejos de países como Chile, el más alto en la región, que logró los 67 puntos en el 2013. Lo sigue Brasil con 65 puntos y por otro lado, Colombia está en el puesto 5 con 52 puntos. Como podemos ver, a pesar de la cantidad de personas que trabajan para el Estado, estamos lejos de ser los mejores. No solo depende del tamaño, sino también de la eficiencia para lograr los objetivos. Como sabemos, el actual gobierno ha puesto sobre la mesa ciertas iniciativas para una reforma política. ¿Es esta la solución? ¿Mejorará la calidad de nuestro gobierno?
¿Podrán ser nuestras instituciones más eficientes? Entérate de esto en un siguiente video suscribiéndote a nuestro canal de YouTube. Muy interesante este material, bastante informativo. Este documento lo voy a enviar en este PDF para que ustedes lo vuelvan a ver, ¿no? Saquen alguna información, dado que está bien nutrido de datos, ¿no? Tiene bastante información, ¿ya? Así que les recomiendo que lo vean varias veces para extraer esta información. Miren, ahora ya vamos a ir a los principios. Esto sí, rapidito nomás, porque es lo más sencillo de la clase, ¿no? Se debe basar en un equilibrio presupuestal. Significa que los ingresos deben coincidir con los egresos. De eso se trata la planificación presupuestal, ¿no? No debe haber un exceso en gastos ni una minimización de ingresos. Al contrario, ¿no? Debe haber un equilibrio. Ahora, si no hay ese equilibrio, si los egresos se disparan, obligan al Estado peruano a endeudarse, ¿sí? Y eso lo autoriza el Congreso, favoreciendo pues a grandes acreedores en extranjeros, ¿no? Salen ganando pues una millonada, porque esos préstamos son con altos intereses, pero deben hacerse para cubrir los gastos que son más altos de los ingresos. Claridad. Debe estar redactado con mucha sencillez para ser comprendido por cualquier persona. Exactitud. No puede haber aproximidades. Tiene que haber así cifras fijas, exactas, ¿ya? Fechas. No, ya los aproximados ya son en la etapa de planificación. Cuando ya se elabora el presupuesto, cuando ya va a ser aprobado, y ahí todo tiene que estar ya muy especificado. Cronogramas, cuándo sale el dinero, cuándo entra el dinero, todo bien planificado. No se puede falsear los datos, porque eso ya es ilegal, ¿no? Es parte de lo que es la corrupción. Se va a presupuestar para todo el país, no solamente para alguna área específica, ¿no? Luego, la documentación. Todo debe ser respaldado en papelito manda, boletas, ¿no? Proformas, todo debe estar bien respaldado en una serie de documentación legal. Solamente el Ejecutivo puede elaborarlo y el Legislativo lo aprueba. Ellos dos son los únicos que pueden hacer eso. Los demás pueden comentar, conversar, proponer, pero el Ejecutivo es el autor y el Legislativo es el que aprueba. ¿Ya? La publicidad debe ser dado a conocer a través del peruano de que ya se aprobó la ley. Bueno fuera que ese presupuesto lo publiquen en el peruano, bueno, completito, que es un libro en realidad, es un libro así con muchos detalles, pero que a veces es un misterio para muchas personas. ¿Ya? Finalmente, la estructura se refiere a la composición del presupuesto, ¿no? Sí, esto está basado en un principio contable de partida doble, es decir, de ingresos y egresos, ¿sí? Ingresos y egresos, ¿ya? Acá están los ingresos fiscales y los egresos. Siempre se planifica en ese sentido, ¿ah? En ese sentido. No hay que ver solamente los ingresos, Cuando vemos los ingresos fiscales, se refieren a los gastos que va a realizar el Estado, son los recursos que el Estado recibe, administra, para financiar los gastos públicos, ¿no? Sí. Estos son, en modo general, son 1, los ingresos corrientes, 2, ingresos de capital, 3, las transferencias o donaciones, y 4, los préstamos. Sí, los préstamos son fuertes en nuestro país, ¿eh? Históricamente vienen desde la época de San Martín. Bolívar continúa, luego la Marra, todito se endeuda, Y el que más nos endeudó, ¿no? nos comprometió para pagar la deuda, fue el famoso Andrés Avelino Cáceres. A ver, ¿cuál fue el compromiso que hizo Cáceres para que paguen la deuda externa
¿Cómo se llama ese documento? El contrato Grace. El contrato Grace fue la entrega de los recursos naturales peruanos a una casa, a Inglaterra, mejor dicho, a Inglaterra, ¿no? Para que ellos paguen la deuda que ellos nos habían creado. Fíjense, ¿eh? O sea, ellos nos dan la plata, ¿no? Nos prestan 50 millones de libras esterlinas. Y luego nos dan la solución, que dice, entréguenme sus recursos naturales y nosotros nos pagamos la deuda. Esto es una estrategia, pero muy, muy bien preparada de estos negociantes y empresarios ingleses que se aprovechan pues, de la debilidad del Estado, ¿no? Sí, el Estado peruano históricamente es muy, muy frágil. Los ingresos corrientes son todos aquellos que el Estado obtiene de manera regular o periódica. ¿Para qué? Para poder financiar todas las operaciones cotidianas, comunes, inmediatas. Estos ingresos no se destinan para comprar propiedades ni para hacer inversiones, se destinan para gastos específicos como, mira, gasto corriente, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estos ingresos? Los impuestos indirectos que están en pantalla, ¿ya? Las tasas, ¿cuáles son las tasas? Los arbitrios, las licencias y los derechos. Las contribuciones que ya son de salud, ONP, CENSICO, SENATI, etc. Y la venta y prestación de servicios, venta de bienes. Multas también, ¿eh? Sanciones y otros ingresos corrientes. Muy diferente a ingresos de capital. Muy bien, gracias, Alexander. Muy bien. A ver, acá hay comentarios que estoy revisando. Muy bien, Michelle, gracias por tu comentario. Muy acertado. Las opiniones de nuestros estudiantes, siempre con ese punto de vista crítico, reflexivo, que es producto pues de un proceso de maduración del pensamiento, porque así nomás no se critica, no, así nomás no se llega a un punto de vista crítico donde se denuncie pues los problemas que existen en la realidad, porque uno puede repetir nomás, pero criticar es otro level, otro nivel, por si acaso, y eso San Marcos busca mucho en los postulantes, que tenga un pensamiento crítico. Ahora, los ingresos de capital se refiere a los recursos financieros que el Estado obtiene de modo eventual. ¿Cómo es? Sí, altera el patrimonio del Estado. El Estado se tiene que desprender de activos reales, que son bienes, propiedades, edificios, máquinas, herramientas. O también vender acciones de empresas públicas. Por ejemplo, el Banco Continental. En la época de Fujimori se vendió las acciones del Estado peruano en el Banco Continental. Y hoy día lo tiene BBVA, que es una empresa española en el Perú. ¿Ves? Se vende activos, casas, edificios, ¿no? Terrenos, maquinarias. También recibimos los préstamos que el Estado ha hecho, le devuelven los préstamos y eso se llama amortizaciones. Intereses, porque el Estado también hace inversiones financieras, o sea, el Estado coloca depósitos, por ejemplo, en la banca nacional, y la banca le da intereses al Estado, ¿no? Que son bajitos, ¿no? Pero dicen, algo es algo, dice. O como dice la gente, a nada. Venta de acciones por la privatización de empresas públicas. Este sí es fuerte, ¿ah? Y esto se dio, ¿en qué época? A ver, ¿alguien se acuerda que el presidente privatizó la mayoría de empresas nacionales? Alan García. Ya hay una idea, muy bien. Otra idea, a ver, otra respuesta. Sí, fue el gobierno de Alberto Fujimori que privatizó más de 190 empresas nacionales. Y, es decir, desnacionalizó nuestra economía, ingresando pues con todo, más abiertamente Estados Unidos, ¿no? Se metió China, Chile, España, le metieron bastantes empresas muy poderosas del mundo, llegaron al Perú. Bien,
Las transferencias son las donaciones. Gracias por las respuestas. Donaciones son. O sea que esta plata que llega al extranjero no hay que preocuparse en devolverla. Pero no creas que te lo dan por buena gente también, ¿ah? Siempre cuando dan un dinero están esperando algo a cambio, ¿no? Eso ya es las relaciones internacionales. ¿Ya? Son donaciones. Financiamiento es cuando nos endeudamos. ¿Y cuándo nos endeudamos? Cuando pedimos un préstamo, vendemos bonos, los bonos soberanos, nos hemos endeudado con, mira, Pedro Pablo Kuczynski nos endeudó con 40.000 millones de dólares. Y luego pidió 10.000 millones más. O sea, 50.000 millones, solamente Kuczynski en los primeros 6 meses, ¿ah? Después entró Vizcarra y siguió endeudándonos. Sagasti no se quedó atrás. A Merino no lo hizo porque le faltó tiempo, pero ya estaba a punto de pedir plata ya. Merino ya estaba y tuvo que renunciar, ¿no? Pero él también ya se alistaba. Es que cuando llega la plata al Estado peruano, ellos se suben los salarios, mira, financian viajes, ¿no? Celebraciones, hay una serie de gastos innecesarios que hacen con la plata, que nunca, casi nunca el pueblo peruano ve nada de esa plata. Sí, por eso lo primero que hacen es revisar cuánta plata va a llegar, cuándo va a llegar, y si no llega, ¿por qué no llega? ¿No? Y si no se ha pedido, hay que pedirlo. Esa es su lógica cuando entran al Estado, ¿ah? Sí, están pendientes de ese tema. También las instituciones, organismos internacionales y gobiernos extranjeros. Esa es la forma de endeudarnos para conseguir más plata y financiar los gastos. Miren. Pagar deuda con más deuda. Ese es un suicidio financiero, ¿eh? Y se hace acá en el Perú. Ahora, los egresos, ajá, son gastos que realiza el Estado peruano para financiar, ¿no? O mejor dicho, para desenvolver las actividades del Estado, ¿no? Sí, mira. Gastos corrientes, gastos de capital y pagar la deuda externa. Esos 3 gastos son. Los gastos corrientes son gastos que se hacen de manera permanente, constante, es algo común. No se puede dejar de hacer. El día que tú dejas de pagar o estar ahí, la policía para, los hospitales todos cierran, los colegios no funcionan, el metropolitano no sale ese día, ¿ya? Esto es obligatorio. Esto sí no puede dejar de pagarse, ¿ya? Sí. Así es. Por ejemplo, pagar al personal, las obligaciones sociales, ¿no? Bueno, sus remuneraciones de enfermeras, doctores, abogados, jueces, fiscales, policías, profesores, wow, la lista es larga. Militares también, militares. Ajá. También pagarles el de salud a ellos. Sí, sí. Bien. Gastos previsionales que son pago de pensiones. Ojo, que no vayas a pensar que el Estado le está pagando su salario a los ancianos de buena gente, sino que el Estado administra los aportes de estos ancianitos que ves en pantalla, que en su juventud han aportado al Estado peruano y le están devolviendo. Sino que acá aparece como gastos previsionales, haciendo pensar de que el Estado le está dando pues un pago especial a ellos. No es así. Ellos lo que están cobrando son lo que ellos han ahorrado durante toda su vida juvenil, ¿no? Trabajando en empresas que le han ido descontando y han ido a la Oficina de Normalización Previsional, la ONP. Sí, la ONP y la AFP. A ver, ¿y lo que le pagan a los ancianos es una pensión digna o miserable? Miserable. Miserable. ¿Alguien tiene un abuelito Miserable. y sabe cuánto recibe para que esto no quede en adjetivo nomás? 150. Imagínate, señorita joven, 150 soles para que viva un ser humano y todavía con serias dolencias porque ya es ancianito.
Oye, hay 200 soles, 300 soles, 500 soles, 600 soles recibiendo seres humanos que han entregado su vida, su juventud en empresas tanto privadas como públicas. Así tratan con los ancianos, mira. Ahora, en algo que sí no se, ahí no se miden, es en comprar equipos, comprar estos automóviles, mira. Estos automóviles son casi como limusinas, lunas polarizadas, blindadas, ¿sí? Adentro full equipo, ¿eh? Full equipo, tiene todas las comodidades, tiene, son climatizados, ¿no? Claro, todo tiene estos carros, son carísimos estos carros. Ya, sí, compran equipos, pagan servicios, uff. Sí. Y transferencias son lo que el Estado gasta, pero sin esperar recibir nada a cambio. Por ejemplo, las donaciones, ¿no? Donaciones, por ejemplo, pensión 65. Creo que era 100 soles, ¿no? Ahora creo que va a subir a 250, 300, pero cuando hay accidentes, el Estado tiene que gastar. Perdón, cuando hay desastres naturales, ¿no? Terremotos, inundaciones, etcétera, incendios, sí. Ahí hay un presupuesto que está destinado para ello, para ello. Los gastos de capital es cuando el Estado invierte en la construcción, pues, de edificios, ¿no? Construcción de infraestructura. Uh-huh. Ahí cumple la función proveedora y redistributiva, ¿ya? Uh-huh. A ver, sí, ya estamos justo, mira, hospitales, colegios, universidades, zona donde el privado no quiere invertir ahí. Inversiones, ¿ves? Ahí está, en carreteras, en puentes, edificios, ¿ves? Por ejemplo, comprando acciones también en empresas, ¿no? Y otros gastos. Bueno, la lista es larga. Y lo más importante es pagar la deuda externa. Pagar la deuda que se divide en dos, intereses y amortizaciones. Son dos pagos. Y hoy día se sabe que esto es impagable porque los intereses son altísimos. No se puede pagar esto ya. Ya se han hecho los cálculos, es impagable la deuda externa. Uh-huh. Bien, ahí están los rubros, mira, de cómo gastan en el Estado peruano. A ver, por favor, actualicen su intranet antes que no gane el tiempo. Actualizamos todos. Me confirman si puede abrir el temático o no puede abrir.